Saludos hermanos, soy Lucía Kuczynski. Hoy comparto un tema de interés para todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y reconocemos a Dios como nuestro Creador. Se titula ¿Por obras o por gracia? Meditando en un tema que ha sido muy controversial a través de la historia del cristianismo, después que este pasaje de la Biblia se quedara por un tiempo en mi mente, me detuve a leer con mucha atención su contenido, porque yo no había podido comprenderlo. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Este verso lo aprendí desde muy chica, y mi interpretación era que para ser salva necesitaba fe, y esta la obtendría haciendo una oración guiada y repitiéndome a mí misma que soy salva, no admitiendo dudas sobre este tema, porque también sabía el otro versículo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Mi conclusión era: soy salva por medio de la fe, y entonces debo tener la certeza, aunque no lo vea, solo debo creer, creer y creer. Esta sería la forma de mantener mi salvación. Pero también pensaba en el grupo de creyentes que afirman que para ser salvos necesitamos hacer muchas cosas para agradar a Dios. Así Él no se arrepiente de darnos su salvación. Entonces, por si acaso, acataba las dos interpretaciones para poder asegurarme. Hoy, leyendo con atención, pude entender el contenido de este mensaje y quiero compartirlo con ustedes. Voy a hacer un pequeño resumen del capítulo 2 de Efesios desde el versículo 1 hasta el 10, parafraseando el texto que dice así: antes, estábamos muertos en nuestros pecados, a causa de la emancipación de nuestros antepasados que se separaron de Dios y trajeron el pecado a nuestra naturaleza humana. Desde entonces, vivíamos en pecado como toda la humanidad, obedeciendo al espíritu de maldad que actúa en el corazón de los que no quieren obedecer a Dios. Nosotros, igual que ellos, vivíamos manipulados por el mal y hacíamos de nuestras acciones actos pecaminosos, los cuales nos hacían merecedores de la ira de Dios. Recuerde que yo estoy parafraseando. Usted me acompaña con la lectura de la Biblia y comprueba la base de mi interpretación. Continuamos. Pero Dios, como su esencia es ser misericordioso, nos amó tanto que, a pesar que estábamos muertos en nuestro espíritu, separados de Él por nuestros delitos y pecados, y con nuestra conexión rota, emancipados de su gobierno, nos dio vida cuando el Señor Jesucristo, en el sacrificio de la cruz, sujetó nuevamente en su humanidad la naturaleza humana al gobierno de Dios. Y al resucitar de los muertos, pagando el precio y aboliendo nuestra esclavitud al pecado, nos devolvió nuestro propósito. Dios se agradó de mí. Hallé su gracia cuando acepté mi error al separarlo de mi vida, y su sacrificio en la cruz me devolvió la facultad de conectar nuevamente con Él. Su gracia me cobijó. Él me salvó por su gracia que se derramó en mí al yo creer y aceptar nuevamente su gobierno. Entonces entiendo que soy salva por la gracia de Dios que se activó en mí al creer, cuando yo acepté por medio de la fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a redimir mis pecados y librarme de la esclavitud del mal. Yo, que estaba muerta en mi espíritu, pero Él, al resucitar, me vivificó, devolviéndome la facultad de conectar con Dios, que es la fuente de vida para mi ser. Al estar unidos en espíritu por fe con Jesucristo nuestro Señor, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. O sea que estamos por encima del mal y podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, su Espíritu en nosotros, vencerlo. Todo esto lo hizo nuestro Creador para manifestar en nosotros la grandeza de su gracia, amor y bondad. Por gracia somos salvos, por medio de la fe que expresamos al creer en Jesucristo nuestro Señor. Por eso la salvación no sucede por las buenas obras que yo haga.
Mis buenas obras son un deber que tengo que cumplir y no alcanzarán para pagar tan grande sacrificio. Nosotros fuimos creados con el propósito de hacer buenas obras, lo dice el versículo 10. Es como si nos maravilláramos porque el lavarropa lava la ropa. Si ese es su fin, es creado para eso. No lo aplaudimos porque lo haga, ni le damos un premio. Es su deber. Está hecho para lavar la ropa. Así nosotros somos creados para que de nosotros salgan buenas obras. Fuimos creados para que su gloria sea vista en este mundo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Nos hicimos beneficiarios de este regalo de Dios cuando por la fe aceptamos y reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptando nuevamente el gobierno de Dios en nosotros y acatando su cultura celestial para vivir bajo los parámetros de su reino. El Hijo de Dios, por su amor, me redime de la esclavitud del pecado y me devuelve la oportunidad de acceder a una vida eterna juntamente con Él. Ahora puedo volver a conectarme con Dios y cumplir con mi extraordinario propósito. Entonces, al vivir en comunión con Dios, su esencia se va exteriorizando por medio de mi vida, donde puedo con libertad manifestar y exhibir su presencia en mí, cumpliendo mi designio, mi propósito, el cual es manifestar la gloria de Dios en este mundo, para que todos lo puedan conocer. Pero ¿cómo le revelo a la humanidad el gran yo soy? Esto sí lo podemos hacer a través de nuestras obras. Su presencia se hace visible a través de mis buenas acciones, pero no por lo buena que soy yo o pueda llegar a ser. Dice en el libro de Isaías, todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces estas buenas obras tienen que nacer y manifestarse a causa de la presencia de Dios en mi vida. A causa de mi relación con Él y en su comunión, conectada 24/7, me son transferidos sus atributos, su naturaleza y su integridad para vivir en la tierra como se vive en el cielo. Entonces no son mis buenas obras o lo buena que pueda llegar a ser. Lo que se manifiesta en mi vida es la cultura del reino celestial revelada por medio de mis acciones en mi vida cotidiana. Los frutos de su espíritu se verán en mí continuamente. Querido oyente, por medio de la predicación o enseñanzas, yo llevo a las personas a conocer de Dios. Mis palabras hacen que les llegue conocimiento sobre el Rey y su reino celestial. Pero por medio de mi comportamiento y mis acciones, o a través de mis actos y mis obras, yo los llevo a conocer a Dios, como si les diera a saborear la presencia de Dios, porque sus atributos, su naturaleza, su esencia se manifestarán a través de mi vida. Por gracia somos salvos, pero a través de mis acciones o mis obras será manifestada su presencia en este mundo. Recuerda, Dios al crearte te bendijo sin límites, y este es el tiempo para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida.